Ok, está comenzando la grabación, ¿va? Entonces, cualquier duda, cualquier situación, Judith Varela, por favor, ayúdame mediante el teléfono. Ok, claro. Sí, o sea, si tuviéramos alguna situación. Bien, chicas. Déjame, les comparto un breve currículum. Sí, Bueno, déjenme les platico más acerca del maestro que tendrán el día de hoy. Es el maestro Raúl Rojo Ruiz. Es director ejecutivo de Trascender Psicología, psicoterapeuta Gestalt, de la IHPG, terapeuta asistencial, licenciado en psicología, egresado de Guadamex. También tiene otra licenciatura que es la licenciatura en trabajo social. Es conferencista nacional a nivel internacional, autor de 3 libros, suicidólogo y tanatólogo. Por ahí también tiene otras investigaciones y ha ayudado a otros países a realizar algunos congresos de manera internacional. Que por cierto, estaba ahí en fila la reunión mundial de suicidólogos, ¿verdad? Pero bueno, en base a esta pandemia se tuvo que alargar por obvias razones. así Los es. dejo con el maestro Raúl Rojo. Muchas gracias, Judith. Pues bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente vamos a dar pues el arranque por medio de una presentación. Les voy a pedir, por favor, seamos cuidadosos con el uso de los micrófonos para no interferir con la atención de las personitas. Muchas gracias, Nuria. Bien, entonces, el tema que nos toca revisar el día de hoy es el ser humano ante la muerte y es un tema, pues, muy interesante porque a veces tenemos ciertos tabúes a nivel cultural y si estamos hablando de tabúes, creo que un tabú más grande que incluso el propio sexo, el propio Dios, pues tiene que ver también con la muerte. Y tenemos una tendencia cultural a negar la muerte, tenemos una tendencia cultural a no estar como tan atentos a este concepto de muerte. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar revisando pues este concepto. Entonces, quiero introducirles con esta frase de Jean-Paul Sartre, la muerte es la continuación de mi vida sin mí. Sartre, pues ustedes sabrán que es uno de los padres de la filosofía existencial y me parece muy acertada esta frase. La muerte es la continuación de mi vida sin mí porque no he testificado una vida sin mí, pero he testificado la vida sin seres queridos, he testificado la vida sin otras personas y la vida sigue, la vida continúa, los avances tecnológicos, médicos, la construcción de nuevos puentes, de nuevas carreteras, de nuevas ciudades, se viene generando y el mundo no se detiene por la ausencia de alguien. Entonces, quiero pues, por ejemplo, poner que con esto que hemos estado viviendo con la pandemia, pues muchas personas han muerto y aún con sus muertes han seguido los avances tecnológicos, ha habido ciertas situaciones a nivel socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, Sartre es muy atinado cuando dice que la vida continúa aún y sin uno cuando pues morimos en este caso. Entonces, a manera de introducción, quiero también comentarles que uno de los conflictos existenciales básicos es la tensión que se crea entre la conciencia de la inevitabilidad de la muerte y del deseo de continuar siendo. Es decir, uno de nuestros factores existenciales por el simple hecho de estar vivos es que siempre vamos a tener ganas de continuar. Cuando estamos a lo mejor ya casados y tenemos hijos, queremos continuar hasta verlos realizados, hasta verles hijos, hasta conocer nietos o hasta conocer bisnietos, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener esa inquietud de seguir continuando siendo. Ajá. Ok, entonces quiero hablarles de la tensión, que es una característica que vivimos por el simple hecho de existir. Y aquí quisiera mencionarlo como los atributos existenciales, que es una metáfora que utilizan en el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Y quisiera leerles este parrafito. Nacer y morir son los dos extremos de nuestra existencia que se tensa. La sístole y la diástole del corazón, inhalar y exhalar, entre comer y digerir. La existencia humana se despliega entre diferentes tensiones.
Y entonces, los principales atributos de nuestra existencia tienen que ver en primera con la muerte o la finitud, es decir, todo lo que comienza acaba. Por ahí decían que uno de los generadores de angustia tiene que ver con la libertad, que es algo que generalmente el hombre tiene como una maldición, está condenado a ser libre, porque la libertad implica siempre tener que tomar una elección. También el asumir su responsabilidad, el vivir una unicidad o una soledad existencial, quisiera ponerlo desde esa manera, y el estarnos haciendo siempre una pregunta ante el sentido vital, ¿no? Entonces, siempre estaremos preguntándonos sobre el sentido y pues es parte de lo que nos causa tensión a lo largo de toda nuestra existencia. Para las personas que van incorporándose, les voy a pedir por favor que me ayuden silenciando su micrófono. Si tienen alguna duda o alguna participación o algún comentario, con todo gusto lo estaremos revisando en un momento mediante el chat. Entonces, continuando, quisiera hacer digamos, una reflexión sobre cómo la existencia contempla pues esta muerte. Generalmente se cree que el ser humano niega la muerte porque negar la muerte a momentos es también negar la vida. Y entonces el negar la muerte es negar la vida. Y cuanto más miedo le tenemos a la muerte, más miedo le tenemos a la vida. Entonces, me gusta utilizar esta metáfora que sigue a continuación. La doctora Miriam Muñoz Polit nos dice que no es conveniente negar las experiencias desagradables, ya que con ello nos negamos una buena posibilidad de desarrollo. Entonces, lo que quiero que nos detengamos a revisar es que a momentos, cuando estemos en nuestra práctica tanatológica, vamos a estar contemplando esta lucha del todavía sí al ya no. ¿Y a qué me refiero con esta lucha del todavía sí al ya no? Quiere decir que mientras estamos vivos somos seres de posibilidades, estamos llenos de muchas posibilidades, pero una vez que morimos, entonces ya no. Es decir, una vez que yo estoy vivo, todavía sí puedo alcanzar y lograr lo que sea, o si alguno de mis familiares está vivo, todavía sí puedo cerrar cualquier situación, cualquier ciclo, cualquier asunto inconcluso con esa persona. Pero si esta persona muere, entonces ya no. Quiero poner como ejemplo, hay un autor venezolano llamado Carlos Alberto Machado que entrevista a un barrendero y le pregunta, oiga, ¿y usted por qué es barrendero? Y entonces el barrendero le responde, es que esto me tocó ser. El autor le dice, discúlpeme señor, pero si usted quisiera, quizá le tomaría 5 o 10 años de su vida, pero usted podría obtener un título de médico cirujano. Y a lo mejor le tomaría 5 o 10 años de su vida en hacer sus estudios universitarios, en obtener su título, en obtener su cédula profesional. Pero si usted quisiera, podría. A lo mejor lo que a este autor le hizo falta fue ver cuáles eran las posibilidades que tenía este barrendero, porque quizá este barrendero tenía una familia de 4 hijos, de una esposa enferma, a lo mejor de un padre enfermo, y no le quedaba alternativa más que dedicarse, pero bien tenía razón a su vez que si el barrendero quisiera ser médico cirujano, todavía sí podía, porque estaba vivo. Y entonces, mediante existimos, tenemos todavía sí las posibilidades de lograrlo. Pero en cuanto morimos, entonces ya no. En la práctica tanatológica te encontrarás a mucha gente que vendrá a consultarte por un duelo anticipado. Este concepto lo estarán revisando en los módulos posteriores. Y seguramente esta personita esté sufriendo anticipadamente ante un diagnóstico desfavorable a uno de sus seres muy amados o muy cercanos. Por lo que nosotros tenemos que invitarle que mientras haya posibilidades todavía podemos decir sí, todavía sí. Todavía sí le puedo decir que le amo, todavía sí le puedo reclamar, todavía sí le puedo preguntar dónde dejó los dólares, todavía sí puedo hacer el testamento, etcétera, etcétera. Pero una vez que morimos, entonces ya no. Ajá. Entonces, esta postura existencial es muy importante que la notemos porque cuando nos dedicamos a la práctica clínica, lo vamos a revisar un poco más adelante, difícilmente llegan las personas diciendo que tienen miedo a la muerte, pero veremos que hay algunos síntomas básicos que nos están indicando que la persona tiene un tema con la muerte.
Y entonces, cuando nosotros desarrollamos este ojo clínico para poder observarlo, la invitación que le podemos realizar es que se abra a las distintas posibilidades y pueda revisar que todavía sí se puede, ¿va? Entonces, esto es muy importante para que lo vayamos tomando en cuenta. Entonces, quiero definir lo que es lo denominamos el atributo existencial de la finitud. Entonces, algunas ideas básicas sobre la finitud, que también es un equivalente a llamarlo muerte. Si puedo darme cuenta que existo, entonces puedo darme cuenta de que puedo dejar de ser o de existir en cualquier momento. Algo que nos limita a diferenciarnos de los animales, diría Martin Heidegger, es que los seres humanos existimos dos veces. Cuando salimos de la fábrica, es decir, cuando salimos del parto, y la otra manera en que llegamos al mundo es cuando comenzamos a ser conscientes de que somos seres, ¿no? Algo a diferencia de que los perros no pueden hacer o las ballenas no pueden hacer. Martin Heidegger decía que los seres humanos entonces existimos dos veces. La primera es cuando salimos al mundo y la segunda es cuando somos conscientes. Y ser conscientes de nuestra existencia implica también ser conscientes de que en un momento vamos a dejar de existir. En un momento vamos a perderlo. La existencia va acompañada de la conciencia de que es posible dejar de existir. Si lo vemos en las noticias, siempre vamos a entender que la muerte nos rodea por todos lados. Es imposible encontrar un diario común donde no haya una noticia de una defunción o incluso algo que nos está paralizando como humanidad. Más allá de entender que hay un virus de fácil contagio y que hay una recesión en la economía, pues nos está paralizando la idea de que este virus es mortal y que de un momento a otro las personas que están conformando nuestra familia pueden dejar de estar y entonces vamos a pasar de ese todavía sí al ya no. Entonces, no sabemos cuándo llegará el momento para cada una y para cada uno y entonces eso nos genera angustia y nos genera incertidumbre. La muerte es la primera fuente de angustia. De hecho, hemos pasado muchísimos momentos cerca de la muerte y no nos hemos dado cuenta. Desde que estábamos en el útero, de repente comenzó un movimiento medio raro a expulsarnos y en ese momento sentíamos una angustia de muerte inminente. Lo veíamos la sesión pasada con Freud. Él hablaba que desde el momento del alumbramiento se nos genera un trauma y entonces a todo momento sentimos que morimos. Cuando entramos en una crisis estamos cerca de la muerte, en un asalto, en un choque, en este momento de la pandemia, estamos tan cerca de la muerte y la principal fuente de incertidumbre es que no voy a saber cuándo va a llegar, pero lo que sí sé es que va a llegar. Entonces, la muerte está relacionada en psicoterapia, en el trabajo con pérdidas, con despedidas, finales, experiencias cercanas de muerte e incluso insomnio y otros temores. Entonces, van a llegar algunos consultantes a decirte que tienen a lo mejor insomnio y que no pueden dormir y entonces aquí estamos hablando de que hay algo relacionado con la muerte o que le tiene miedo a salir a la calle o que le tiene miedo a cierto tipo de personas. Entonces, estamos hablando de que hay algo relacionado con la finitud, pero esperen porque va a quedar más claro dentro de unas diapositivas. Vamos a continuar. La finitud influye y afecta en momentos que parecen no tener ninguna relación. Por ejemplo, la hiperactividad sexual compulsiva, los excesivos cuidados a los peligros cotidianos, el miedo al triunfo y al placer, el miedo a la vida. Algunas personas de manera inconsciente evitan vivir con plenitud con tal de promover la fantasía de que alejan así la posibilidad de la muerte. Es decir, si yo tengo algo pero no me emociono con tenerlo, entonces no voy a tener ningún problema cuando lo pierda. Ajá, voy a darme una vuelta al chat para identificar si hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a aprovechar también que estoy en la vista global para silenciar algunos micrófonos, porque ven que su teacher es distraído. Ok, ya, olvídenlo. Ya vi. Si hay alguna duda, si hay alguna situación, por favor, háganmelo saber mediante el chat. Por favor.
Entonces voy a regresar nuevamente a la presentación. Ok. Entonces, hablando de finitud, el miedo a la muerte puede provocar suicidios. Dice Irving Yalom, puedo tener tanto miedo a la muerte que prefiero suicidarme, porque quizás suicidándome yo puedo elegir la manera en cómo voy a morir, el cuándo voy a morir, el cómo voy a morir, el con quién voy a morir. Entonces, específicamente cuando yo me abro ante la espera de que suceda, hay un proverbio mexicano bien bonito que dice, no temas a donde vayas, que morirás donde debes, pero si yo me abro a esa posibilidad, entonces me genera más angustia porque no sé si voy a morir con mucho dolor, con mucha agonía, o voy a morir de una manera muy súbita, o voy a tener la posibilidad de que me den un diagnóstico anticipado para poder despedirme y realizar todos mis pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo a la muerte puede provocar suicidios. También tenemos la necesidad compulsiva por tener el control o por evitar la pérdida del mismo. Es decir, el miedo a la muerte nos provoca ser hipercontroladores y estaremos hablando de algunas recomendaciones más adelante. Nos confronta con el poco control que tenemos sobre nuestra vida y la de otros. Hay situaciones que salen por completo de nuestras manos, pero ustedes tendrán algunos consultantes que quieren tener bajo control absolutamente toda su vida y la vida de las personas que les rodean. También hay personas que no se permiten disfrutar de momentos placenteros por no querer vivir la pérdida o evitar el momento en el que, en que este momento placentero acabe. Entonces, nos desensibilizamos, preferimos no disfrutar la situación porque decimos, híjole, es que si no me emociona, entonces duele menos. Y entonces, a partir de ahí nos hacemos ciertas promesas, lo que les comentaba en algún momento Juan Gabriel, tiene una canción que lo describe muy bien, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Porque justamente el querer enamorarse le va a garantizar una desilusión y prefiere mejor no hacerlo para no volver a ser lastimado. Ajá, entonces lo mismo sucede con la vida. Prefiero pues negar la vida porque eso implica pues digamos negar la muerte. Cuanto más le tememos a la muerte, a su vez, más le tememos a la vida y menos la vivimos. Entonces, es algo muy interesante porque tan solo las personas que nos están escuchando desde su propia proyección, desde su propia revisión personal, intrapsíquica, desde su propia introspección, irás revisando cuánto de esto aplica contigo. Digo, yo estaba haciendo la presentación y decía, creo que esto me describe perfectamente. Ajá, entonces, hablar también de finitud nos habla de la angustia de muerte. A lo largo de nuestra existencia se nos presentan muchas muertes. Y no solamente estoy hablando de la muerte de tu pollito de colores que te compraron en el tianguis o la muerte de tu perrito, que también son importantes, sino con esto me refiero a toda a toda la serie de ciclos que están abiertos en mi vida y de repente se están terminando. Hablo de la primaria, hablo de la secundaria, de la prepa, cuando salí de la universidad. Tan solo sitúate cuando saliste de la primaria o de la secundaria, te pintaron tu playera y te pusieron muchos recordatorios y te hicieron un anuario y te sacaste fotos que jamás volviste a desempolvar. Y entonces en ese momento le juraste a la gente, no, y es que siempre voy a estar contigo y siempre no sé qué, y pues ese siempre nunca llegó. Ajá. Entonces ahorita hablaremos del siempre y del nunca también. También hay pequeñas muertes que representan la finalización de ciclos, como pues las rupturas amorosas, algún divorcio, cuando tus hijos se independizan. Entonces, ese tipo de sensaciones de pérdida son pues muy parecidas a una especie de morir, porque a lo mejor mi hija se acaba de ir de casa y está siendo totalmente independiente, pero pues ya he perdido esa posibilidad de que mi hija viva conmigo, o perdí, ahora que tengo una hija adolescente, pues ya me perdí la posibilidad de tener una hija niña y mucho más me perdí la posibilidad de tener una hija bebé. Entonces, todo el tiempo estamos circundando ante este tema de muerte. Ante la muerte de un ser querido, se suma el recordatorio de que algún día tú también morirás y que un día también tú te vas a quedar con asuntos pendientes y que un día también las personas que te aman se sentirán muy tristes y que un día no te volverán a ver y tú no les volverás a ver.
aunque el hecho físico de la muerte destruye al individuo, la idea misma sirve para salvarle, porque aquí aplicamos mucho en tanatología que si la persona sabe que algún día va a morir, pues bueno, tenemos una frase que nos gusta mucho a los tanatólogos. Vive hoy como si fuera el último día de tu vida, pero planifica como si fueras a vivir 100 años más. Justamente porque nos abrimos a la posibilidad de que cuando la muerte llega a tocar nuestra puerta, digamos, me entrego con placer. Sin embargo, no siempre a todo momento viene la muerte a buscarte y entonces pues tenemos que planificarlo, ¿no? Entonces, lo que Irving Yalom dice, que cuando nosotros somos conscientes de la idea que vamos a dejar de existir, somos capaces de administrar mejor nuestro tiempo de vida. Cuando le tememos a la muerte, vivimos de manera extremadamente cautelosa y preparada ante la posibilidad de que algo pueda sucedernos. Entonces, todo el tiempo, cuando le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida también. Vivimos de manera extremadamente apagada, silenciosa, pasiva, y entonces no estamos viviendo la vida en toda su magnitud, con todos sus colores, con todas sus posibilidades, por el miedo a que cuando deje de vivir, cuando pierda la vida, me duela menos. También quiero decirles, en temas de finitud, decía Otto Rank, el neurótico es el que ha rehusado el préstamo para no tener que pagar el precio. En esta frase me gustaría poner como préstamo la vida para no tener que pagar el precio que es la muerte. Es decir, no quiero vivir mi vida por no querer morir. Ajá. El temor y la angustia ante la muerte rara vez aparecen en la práctica clínica. Entonces, ahorita estaremos viendo algunas pues cualidades que tiene el miedo a la muerte o nuestra concepción de la muerte que van a estar apareciendo todo el tiempo, pues digamos, pues en terapia, ¿no? Quiero compartirles que hoy atendí a una persona que me decía, es que tengo un gran malestar estomacal, tengo el estómago hecho un nudo, y entonces cuando yo le preguntaba de esta sensación me decía, lo que siento emocionalmente cuando te hablo de esta sensación, siento mucha angustia. Y yo le preguntaba qué esta angustia ante qué se derivaba, y ella me decía, a equivocarme. Y entonces surge un concepto que estaremos revisando, que es la autoexigencia. Esta persona era autoexigente y autoexigente y autoexigente. Cuando le fuimos rascando, ella se dio cuenta que era autoexigente porque así le enseñó su papá, así le enseñó su mamá, así le enseñaron las personas cercanas a su vida, las más significativas que tenía que comportarse. Y entonces con esto ella decía, es que yo tengo que hacer bien las cosas para que el día en que yo ya no esté presente, no se hable mal de... Entonces estamos hablando de asuntos inconclusos y estaremos pues viendo un poquito al respecto. Pero antes de entrar a los asuntos inconclusos, quiero nuevamente asomarme por el chat para saber si hay alguna duda, alguna participación, si el ritmo al que voy está adecuado, no les está a lo mejor quedando muy claro, si quieren que reafirmemos algo, que nos detengamos. Creo que vamos muy bien con la administración del tiempo y tenemos espacio para poder ir co-creando ciertos diálogos. Abigail dice, si eso sucede es por el hecho que anticipo mi muerte. ¿A qué te refieres con si eso sucede? ¿Puedes ayudarme a entender un poco mejor tu pregunta, estimada Abigail? Por el hecho que habla del suicidio. Si eso sucede es por el hecho que anticipo mi muerte. Mira, hablábamos justamente de que del miedo a la muerte. Una persona que le tiene miedo a la muerte puede tenerle miedo a la vida y puede desarrollar también el miedo a morir de una manera que no le guste. Por lo tanto, comienza con una ideación suicida para poder elegir la metodología o el plan estructurado debidamente para poder morir de una manera quizá menos dolorosa. Ara Pérez comenta... tener el control. Ayúdame a entender un poquito tu pregunta. Veo que Sonia está levantando la mano. Sonia López, abro tu micrófono para que nos puedas preguntar.
Listo. No logro escucharte, Sonia. ¿Puedes hablar, Sonia, para saber si se puede, si te podemos escuchar? Es que veo que mueves los labios, pero no te escucho. No sé si sea una interferencia con tu micrófono. ¿Podrías quizá mejor favorecernos al escribir tu pregunta o tu duda o tu participación mediante el chat? Por favor. Mientras tanto, leo la participación de Ara Pérez. Nos comenta tener el control, que todo es para tener el control de cómo morir. Sí, específicamente, ahorita vamos a desarrollar una noción de un término gestáltico, que son los asuntos inconclusos, y vamos a entender cómo funciona una persona que tiene asuntos inconclusos en su vida, que con esto me refiero a que no ha podido concluir ciertas promesas o ciertas necesidades que se quedaron fijadas en el pasado y por lo tanto viene arrastrando estos fantasmas del pasado. Ahorita veremos algunos síntomas. Mientras tanto, Sonia López nos comenta, escucho gente que dice está muerta en vida. Ok, sí, específicamente hay algunos teóricos que cuando hablan de suicidio, que hablan de suicidio social, ¿no? Son personas que ya no se relacionan con otra gente. Hablan de suicidio existencial, porque quizá biológicamente mi cuerpo sigue teniendo respuestas, sigue teniendo algunos signos vitales, pero entonces yo ya no le encuentro un sentido a mi existencia. Entonces, creo que alguien que nos da una gran clase respecto a esto es el doctor Viktor Frankl en el libro El hombre en busca del sentido. Que sin lugar a dudas, desde su propia experiencia, desde su aprendizaje vicario, nos habla de cómo llegamos a entender que la vida no vale nada, ¿no? Diría José Alfredo Jiménez, no vale nada la vida no vale nada, pero de repente comenzamos a encontrarle un sentido. Y entonces lo bello de esto es que siempre, siempre, siempre la vida tiene un sentido. Ajá, es lo que la logoterapia se encarga siempre de recalcar. Hay dos tipos de sentidos. Uno es el sentido situacional, que cada situación tiene un sentido. El hecho de que nos hayamos conectado todas a las 7 de la noche, de que nos hayamos inscrito al diplomado de tanatología integral, etcétera, etcétera, tiene un sentido. Pero a su vez también esto se liga con un sentido total, con un sentido último de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, las personas que elegimos el camino de la psicoterapia lo elegimos para poder estar para otros. Y a lo mejor desde una manera inconsciente yo elijo ayudar para ser ayudado, pero aún así esa es parte del sentido que yo le doy a mi vida. Ajá. Sí, me doy a entender con eso. Entonces, Clara González nos pregunta, en una persona enferma con peligro de muerte, ¿cómo se trabaja la angustia? Eh, Creo que el cómo se trabaja la angustia va a depender mucho del enfoque teórico, pero te quiero responder desde un enfoque, desde una mirada existencial fenomenológica. La angustia para nosotros es una palabra que se origina de un término denominado angst, que también curiosamente quiere decir angostar. Entonces, lo que hace la angustia en nuestra experiencia es que angosta nuestra experiencia. Pero tú dirás, angosta y la hace chiquita. Sí, pero también paradójicamente el angostar nos da potencia. Quiero que te sitúes cuando sales al jardín a regar las plantas o vas a lavar el coche y utilizas el grifo o la manguera de agua y entonces de repente quieres echarle agua a las plantas que están hasta el fondo, pero no alcanza. Y entonces lo que haces es que angostas la manguera con el dedo pulgar, de tal manera que angostando el orificio el agua sale con mayor potencia. ¿Qué es lo que entonces viene a ser la angustia a nuestra experiencia? Nos da potencia y nos está diciendo con gritos desesperados que hay una situación que necesita ser atendida con urgencia y entonces miramos esa situación y la atendemos. Ahorita quizá te va a quedar un poquito más claro con el tema de los asuntos inconclusos, pero algo que quiero que revisemos es que a momentos como psicólogos rechazamos
algunas sensaciones y emociones, incluso las categorizamos como malas o indebidas o innecesarias, pero toda emoción, toda experiencia, toda sensación, cómoda o incómoda, agradable o desagradable, nos está diciendo que algo está pasando alrededor de nosotros y que entonces necesitamos atenderla, ¿vale? Entonces me voy a ir al chat para saber si hay alguna otra pregunta. Veo que no, voy a darle un poquito más a la presentación y regresamos para preguntas, ¿va? Si tienes alguna pregunta, vela escribiendo y con todo gusto le vamos dando lectura en cuanto ingresemos nuevamente al chat. Entonces, espero con esto responderte sobre la angustia, Clara, porque en un enfermo con peligro de muerte, yo te diría que esta angustia habrá que escucharla. La angustia tiene una voz y hay que darle una voz a ese síntoma para que nos diga qué es lo que la persona está necesitando. Porque a lo mejor la angustia es que ante que no ha hecho su testamento y que sus hijos son bien perrotones y ya nada más están esperando a que se muera para quitarse los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que escuchar esa angustia ante qué está. Ajá. Entonces, hablar de asuntos inconclusos. Desde el enfoque gestáltico, los asuntos inconclusos quitan energía y vitalidad, nos hacen perder nuestro aquí y nuestro ahora, es decir, nuestro presente, pues nos llevan al recuerdo, al anhelo y a las expectativas, es decir, nos llevan al pasado y con esto en muchos momentos nos llevan a la depresión. Los síntomas de asuntos inconclusos, a momentos, obsesiones, anhelos, perfeccionismo, devaluación, reacciones desproporcionadas y autoexigencia. ¿Cómo se detecta un asunto inconcluso? Es muy fácil. Hay fantasías persistentes sobre asuntos del pasado, diálogos internos, sueños, rencor, melancolía, desilusión, sensación de tener algo pendiente, inquietud sensorial al ver o recordar a alguien, la cabeza en otra parte, insomnio o aburrimiento, es decir, estamos con esa sensación de que algo nos hace falta. No sé si les ha pasado que cuando van al súper y de repente ya vienes de regreso, dices, híjole, como que siento que algo me faltó, y de repente cuando llegas a guardar las cosas, ya sea en la alacena, en el refrigerador, y dices, oh, se me olvidó, es justamente esa sensación que viene rondándote de algo me hace falta, algo no estoy haciendo, creo que dejé algo pendiente. Eso es un asunto inconcluso, pero ahora imagínate, te estoy poniendo el ejemplo de un producto del súper, pero cuando se queda a lo mejor inconcluso algo porque el satisfactor o la persona con la que tenía relación ese asunto inconcluso ya no está en este plano terrenal, entonces es pues mucho más fuerte que un producto del supermercado. A momentos nos bulean a los terapeutas Gestalt con este ejercicio de la silla vacía porque pues dicen que para todos sacamos la silla vacía. Sin embargo, creo que es un buen experimento para que la persona pueda ir revisando qué tipo de asunto inconcluso tiene, con qué persona, si este asunto tiene que ver con una emoción de miedo, afecto, tristeza, enojo o alegría, y entonces vamos promoviendo que la persona lo vaya cerrando. Entonces, más sobre los asuntos inconclusos, ¿cómo se genera un asunto inconcluso? Por la represión de un sentimiento, por rencor, por resentimiento, muerte o alejamiento, conflicto solucionado de forma no equitativa o un introyecto no elaborado. Con esto, ojo chicas, porque a momentos, por ahí anda en la web un artículo muy bueno que dice que el ser demasiado positiva también es, la gente muy positiva es muy tóxica, y a momentos cuando nos vestimos de terapeutas queremos ser súper positivos y decir, échale ganas y tú puedes, pero no chavos, o sea, no tiene que ser de esa manera, porque lejos de ayudar a la persona la hacemos sentirse inadecuada, como si la persona no estuviera haciendo bien las cosas. Entonces, he de decirte que a momentos decimos, híjole, pues es que para que puedas morir en paz o para que la persona esta pueda morir en paz, somos grandes promotores del perdón. Y el perdón implica tener un conflicto solucionado de forma no equitativa, porque yo promuevo el perdón y cuando promuevo el perdón entonces le digo a la persona que renuncie a su enojo, que renuncie a su tristeza y que haga que la otra persona renuncie a la posibilidad de enmendar los daños con actos reparatorios. Entonces, revisemos la manera de lo que decimos, cómo lo decimos, con qué intención lo decimos, porque a momentos queremos ayudar a la persona, pero lejos de ayudarla la estamos lastimando y esto es una práctica iatrogénica.
Y algunas personas de aquí, pues veo que hay caritas muy, muy jóvenes, entonces me puedo imaginar que son muy nuevas en la práctica, pero también veo caritas que no son tan nuevas, entonces ya traen ahí sus años de andanza, entonces creo que este largo recorrido trotado también les habrá dado la experiencia terapéutica para poder no incurrir en esas prácticas iatrogénicas. También, ¿cómo se resuelve un asunto inconcluso? Renunciando a la necesidad, sustituyendo al satisfactor, convirtiéndome en mi propio satisfactor, cuestionando la necesidad y acercándose al satisfactor no deseado. ¿Y a qué me refiero con renunciar a la necesidad? Imagínate que llega una persona que se siente en duelo porque acaba de finalizar una relación de noviazgo con una persona con la que duró 8 años. Y entonces, como tú eres la tanatóloga de la comarca lagunera, a la que todos y todas acuden porque tú eres la mera mera en este tema del procesamiento de los duelos, imagínate que la personita te dice, es que no lo puedo dejar de pensar, y entonces nada más me echo unas copas y de repente le estoy llamando. ¿Qué le responderías? ¿Cómo lo solucionarías? Bueno, una invitación es hacer que renuncie a la necesidad, pero antes hay que identificar que la necesidad es algo que tiene múltiples satisfactores, pero cuando yo digamos, me aferro a un solo satisfactor, entonces ya no es una necesidad, es una necedad. La necesidad quizás es que yo necesito sentirme vinculado con una pareja. Necesito sentirme atractivo, necesito sentirme importante, necesito sentir que con alguien puedo tener un proyecto de vida compartido, que incluso podemos tener una fe para compartirla, pero si esta persona se va, yo puedo tener la noción de que hay más personas o más satisfactores para que pueda vivir pues esas necesidades. Pero si yo me aferro con el satisfactor y yo me aferro a una sola persona, entonces ya no es una necesidad, es una necesidad, perdón, es una necedad. Pero bueno, justamente sobre los asuntos inconclusos, pues es que las personas nos quedamos con una fijación. Antes de irnos a trabajar con el antídoto para este temor a la muerte, para este temor a la muerte incluso por asuntos inconclusos o por el simple hecho de que somos seres existenciales y que esto nos genera el conflicto ante la finitud, quisiera regresar nuevamente al chat para poder revisar si hay preguntas o hay dudas. Noto que hay 2 mensajes. Entonces, denme un momento. Andrés nos preguntas, ¿cómo podría tratarse uno de estos asuntos inconclusos en caso de haber desarrollado depresión por perder contacto con una persona? Entre paréntesis nos comenta, en este caso la persona sigue viva y en una locación próxima a la persona que desarrolló dicha depresión. Bueno, te voy a dar la respuesta que me encanta dar, querido Andrés. Depende de muchos factores, depende de muchas cosas, depende de las estrategias de afrontamiento a la vida que tiene la persona, depende de sus recursos resilientes, depende de las experiencias previas, depende si se encuentra rodeada de un entorno que le genera una sensación de estar siendo sostenida, porque hay personas que son muy solitarias y que literal no tienen ni perro que le mueva la cola, y hay personas que tienen una red de apoyo tan nutricia que se puede abandonar con toda plenitud sabiendo que la van a sostener. Entonces, yo lo que te diría para poder responder de una mejor manera a esta pregunta sería invitarte a que exploremos más, a que le rasquemos un poquito más. Me comentas que es una depresión. Quiero recordarte que la depresión es una condición incluso crónico-degenerativa, de índole orgánico. Hay una deficiencia ante la producción de ciertos líquidos cerebrales y es muy diferente a un episodio depresivo donde puede ser comprensivo que ante una pérdida la persona incluso tiene el derecho, el deber y la obligación de sentir su tristeza, porque recordemos que el proceso de duelo viene acompañado de una serie de ciertas etapas. Entonces, el que la persona se sienta triste puede ser totalmente común, a diferencia, por ejemplo, de una depresión, que tú dices, híjole, pues la persona lo tiene todo, no tiene necesidades, tiene una pareja súper amorosa, tiene éxito, tiene dinero y aún así de repente de la nada se deprime. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de
situación o de condición que sí puede ser una depresión. Aunque creo que entiendo tu pregunta y estoy abusando de explicativo, entonces puedo entender que si la persona está triste, lo que podemos apoyarle es a que en primera instancia revisemos qué fue lo que hizo que esa relación se interrumpiera. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo que esa relación se interrumpiera? Implica que a lo mejor la otra persona soltó la relación, se cansó de sostener la relación y entonces la persona la abandonó o la persona la rechazó o la persona la humilló. Léanse este librito de las heridas del alma y entenderás que las heridas primarias son heridas que nos van generando pues este tipo de rupturas, ¿no? Entonces, lo que yo te diría a nivel terapéutico, una vez que tengo identificado qué fue lo que, digamos, cuál fue la manera en cómo sucedió esta ruptura, puedo entender si hay una herida, si la persona se quedó lastimada y entonces desde ahí puedo abordar. Quiero también decirte que una de nuestras tareas es promover la responsabilización. Y si esta personita que se siente deprimida porque, digamos, esta relación terminó, fue la causante de que esta relación terminara, entonces hay que invitarla a que asuma su propia responsabilidad. Me gusta mucho que hagamos este juego de palabras, de intercambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Y ayudándome con esta metáfora de que la responsabilidad es un pastel, habrá que hacerle entender al consultante que el pastel no se lo tiene que comer sola o solo, sino que lo debe dividir o seccionar en rebanadas y comerse únicamente las rebanadas que le tocan. Entonces, yo lo que ahí te diría, porque acuérdate que es muy peligroso responder generalidades en ciencias sociales, va a depender muchísimo de la situación, de la persona, del contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos que un fenómeno es temporal, un fenómeno es contextual, un fenómeno es relativo. Y cuando nosotros estamos observando un proceso de duelo, finalmente estamos observando cómo este fenómeno se va desplegando. Ajá, entonces, ¿qué te recomendaría, Andrés, para poder darle un acompañamiento más humanizado, más cálido, más, digamos, que la relación terapéutica pueda ayudar más a la persona? Explora más. Quédate ahí y mediante la relación o el establecimiento de la relación terapéutica, ayúdate a obtener un poco de mayor información. ¿Va? Espero con esto poder responderte de una mejor manera, estimado Andrés. Veo que no hay preguntas. Me voy a continuar con la presentación. Si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla. Y agradezco mucho a las personas que están preguntando porque a veces tus preguntas son mis propias preguntas o pueden ser las preguntas de otra compañera. Entonces, bueno, ya vamos a acabar. Bien. Entonces, a manera de ir generando un antídoto, bien, quiero ponerles esta frase que me gustó. Es en la oscuridad donde uno encuentra la luz, así que cuando nos encontremos sumidos en la pena, esta luz es la que más cerca está de nosotros. Es decir, si yo estoy en la luz no puedo ver más luz, pero si estoy en la oscuridad entonces puedo ver lo bueno que esta pérdida conlleva. Entonces, a mí me encanta este concepto que he extraído de el budismo. El budismo dice que nada es permanente excepto el cambio. Es decir, la vida está cambiando, todo el tiempo estamos cambiando, a momentos me dejo la barba, a momentos me la quito, a momentos te haces ese flequito del confinamiento tan característico, o a momentos te tiñes el cabello, o te lo enchinas, o te lo alacias, pero entonces estaremos hablando todo el tiempo de que hay un cambio. A momentos, si observas con esta aplicación de la fase 3 que entró en vigor el día de ayer, pues hay más cambios. Aquí en la Ciudad de México ya no están circulando los coches, el metro estará cerrado. Entonces, siempre va a haber un montón de cambios y lo dice el budismo. Lo único permanente es el cambio. Lo que nos desespera muchísimo de la gente que, digamos, está todo el tiempo pensando en el control, es que no puede controlarlo todo porque todo está en cambio. Ajá. Entonces, ante esta filosofía budista, me gusta mucho esta palabra que es la impermanencia. Y te lo pongo aquí en primera persona, estas 7 frases, porque son 7 frases que tienes que aplicar primero para contigo, para después ponérsela a los demás.
Esto es como cuando viajas en avión y la sobrecargo te dice que si hay una despresurización de la cabina, van a caer unas mascarillas y lo que te dicen es, antes de ponerle la mascarilla al menor, primero póngasela usted. Entonces, esto te lo pongo a ti para que vayas incorporándolo a tu propia experiencia como facilitador. Ajá. Entonces, número uno, reconoce que la vida es cambio. Todo el tiempo estamos cambiando, todo está cambiando, la gente cambia, ya nada es lo mismo. Y qué bueno, porque si no, imagínate qué aburrimiento. Dos, acepta que no eres inmortal y nadie que ames tampoco. La vida termina y se va rápido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los hijos crecen, en un abrir y cerrar de ojos, terminaste la universidad, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro módulo del día de hoy ya se está acabando. Entonces, la vida es un cambio y entonces aceptemos que no somos permanentes. Tres, reduce expectativas y esto es altamente obligado. A momentos todos tenemos esa característica de esperar algo de alguien y cuando esperas algo de alguien pierdes y cuando no, ganas porque entonces te das esa posibilidad de asombrarte. Pero cuando renunciamos a nuestra posibilidad de asombro, entonces nos aplanamos, nos volvemos grises, nos volvemos solitarios, apáticos y entonces pues no estamos viviendo la vida en toda su intensidad y magnitud. Además, cuando tenemos expectativas y esperamos y eso que esperamos no se cumple, terminamos decepcionándonos o desilusionándonos. Y peor aún, cuando tenemos expectativas de otras personas, las confinamos a tener que complacernos a todo momento o cuando nos ponemos las expectativas de otras personas, estamos viviendo no nuestra vida, sino la vida que otras personas quieren que vivamos. Número 4, y perdón por la falta del número, acepta que nunca has tenido nada bajo control y que nunca lo tendrás. El control es digamos, lo voy a nombrar el día de hoy, una necesidad falsa ante el miedo a no tener lo que deseo o a perder lo que ya tengo. Entonces, el control siempre me va a llevar a querer tener todo y a todos bajo control. Y entonces es como en una relación de noviazgo, donde estás en una relación que te está controlando a todo momento, no estás en el lugar correcto, porque la verdadera persona que te ama con todo y tu libertad. Entonces, de la misma manera, aceptar que nunca has tenido nada bajo control implica que no tengo el control ni siquiera de mi propia vida, mucho menos de la vida de otras personas. Y ojo, porque a momentos como terapeutas nos ponemos el calzoncillo rojo y la capa roja y la S sobre el pecho y decimos, yo soy el Superman que puede salvar a la humanidad, pero eso es algo erróneo. No tenemos ni siquiera el control de ayudar a la gente, simplemente hacemos todo lo que está en nuestras manos para aproximar a la persona a su desarrollo. 5, aprende del cambio, porque el cambio está pasando, te guste o no te guste. Y diría mi gran amigo Charles Darwin, el animal más fuerte es el que mejor se adapta al cambio. Entonces, cuando nosotros nos adaptamos al cambio, estamos fluyendo con la adversidad, fluimos como hoja en el viento y dejamos que nos lleve nuestro destino a donde mejor nos depare. 6, camina un paso a la vez. Dicen que si te quieres comer al mundo, te lo comas, pero lo hagas puño a puño. Porque de lo contrario, si vas corriendo, te vas a ir de hocico y no te vas a poder despertar. Y finalmente 7, disfruta todo, porque esta sesión, por mucho que se haya grabado y por mucho que haya estado como pues disponible para todas las personas que estamos aquí, pues les tengo la mala noticia de que solo somos 27 personas y cuando esto se suba a las plataformas de CAEPI y le den reproducción y que lo subamos a YouTube, pues estas personas que lo vean posteriormente no van a tener la riqueza de la posibilidad de poder preguntar en este momento. Entonces, disfruta de todo a todo momento. Una vez que tú te das esta posibilidad de vivir la impermanencia desde estos 7 pasos, el antídoto para tus consultantes es llevarlo a reconocer que la vida cambia, que acepte que no es inmortal y nadie que ame tampoco, que reduzca expectativas, que acepte que nunca ha tenido nada bajo control, que aprenda del cambio, que camine un paso a la vez y que disfrute de todo mientras pueda. Y entonces, casi para ir cerrando la presentación, quiero dejarles algo como postre.
y es pues parte de algo que he escrito para ustedes. Entonces, es parte de uno de mis artículos que denominé Te amaré por siempre. Y dice lo siguiente: lamentablemente, como seres finitos, a quienes nos depara de manera garantizada una muerte en algún momento de la vida, no nos toca conocer dos palabras que usamos muy a menudo. Nos referimos al siempre y al nunca, y pareciera que lamentablemente es adictivo el uso que le damos, dado que siempre las usamos en mucho de lo que decimos y nunca nos limitamos. A menudo decimos frases como te amaré por siempre, nunca te voy a perdonar, siempre me va a odiar, nunca le voy a gustar, siempre voy a estar contigo, etcétera. Y pareciera que terminamos por decepcionarnos, ya que no cumplimos al 100% con ese requisito, ya que el amor se acaba, el perdón llega, el odio termina, las oportunidades surgen y las personas cambiamos. Seamos libres de limitarnos a la imposibilidad, a la inexistencia de esas palabras, pareciera angustiarnos. Sin embargo, aparece un sustituto que nos ayuda a disfrutar del presente en continuo movimiento, y esto surge mientras dura. Entonces, he de decirte que en la terapia Gestalt tenemos mucho la costumbre de hablar del aquí y del ahora, porque el aquí y el ahora se dice que es el único presente. Entonces yo te invito a que vivas en el aquí, en el ahora y en el entonces. Y quiero finalizar con esta frase: la interrogante está en si negaremos nuestra realidad existencial viviendo en forma no auténtica, perdón, quería decir auténtica, o si optaremos por la verdad. Entonces, aquí están mis datos de contacto y voy a abrir un espacio para una ronda de preguntas. Si tienen algunas preguntas, veo que en el chat ya hay algo. Entonces, voy a abrir la ronda de preguntas, y si en algún momento tienen algún comentario, también lo pueden realizar para posteriormente darle la palabra a la maestra Judith Varela y podamos finalizar la sesión. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Judith Varela, tómate el tiempo que necesites. Creo que lo vi demasiado tarde, pero bueno, sí nos vamos a tomar unos minutos para la ronda de preguntas. Sonia López, me dejas una gran reflexión. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ustedes. También el día de hoy pude ahí como estar corriendo con mis diapositivas, y también la reflexión fue para mí. Clara González, excelente. Gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Clara. Pronto nos estaremos viendo por Torreón. Ahí tenemos unos proyectos con Judith Varela, donde estaremos realizando un entrenamiento en técnicas de psicoterapia, pero ya les estaremos haciendo llegar la información más adelante. Abigail, me gustó el postre, me recuerda a la oración gestáltica. Gracias por el comentario. Y hay una oración gestáltica muy hermosa que más adelante les estaré compartiendo en otro módulo que estaré dando adelante, sobre desde el enfoque de la gestalt relacional. Lo que me gusta mucho de la nueva gestalt es que pues ya no se ve como una gestalt intrapsíquica donde dice que los propios apoyos de la persona están en el interior, sino que los apoyos también están afuera de nosotros. Con esto quiero ponerte como ejemplo estos chicos súper musculosos que están en el gimnasio tratando de cargar unas pesas súper pesadas y que no las aguantan y que tienen ahí una cara como de súper estreñidos, y de repente llega otro de sus amigos musculosos y con un dedito les levanta la pesa. Entonces, esto quiere decir que lo que yo voy necesitando es digamos, el sostén de alguien de afuera que me venga a dar ese apoyo para poder, porque yo solo no puedo. Y a veces ese levantón del dedito lo damos los facilitadores, en este caso, pues terapeutas, psicólogos, tanatólogos, acompañadores, etcétera, etcétera. Bien, chicas, entonces veo que están ya más en trámites administrativos. Voy a frenar la grabación. Pero antes quisiera abrirle el micrófono a Judith Varela para poder despedirnos. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Y pues me da mucho gusto el hecho de que estén aquí. Raúl, muchas gracias por tenerte. Cerramos con broche de oro, pero la buena noticia es que Raúl nos tiene preparados otros temas, lo que es el desarrollo de crisis evolutivas. La verdad, Raúl, me encanta siempre cómo das tu ponencia.
tengo mucho que aprenderte. Yo también me pongo a hacer las tareas que nos pones. Ya me puse a ver también la serie el capítulo de la serie que nos encargaste. Yo también soy parte de esto, me encanta mucho aprender de ti, como siempre, y ojalá que pasemos juntos esta pandemia para tenerte aquí con el entrenamiento de Gestalt, que ya como lo verán el corte del maestro Raúl, es completamente gestaltista y existencialista, humanista, bueno, un sinfín de, también mucho tinte psicoanalista y eso me sorprende porque yo los gestalt que conozco casi no mencionan mucho al psicoanálisis y me encanta esa parte tuya. Me Muchas encanta. gracias, Judith. Pues Hagan estaremos sus comentarios ahí. pendientes. ¿Cómo? Perdón. Estaremos pendientes digamos, el próximo curso que será, o el próximo módulo que será el desarrollo de las crisis evolutivas. Claro, me gustaría que activaran su cámara para verlos, aunque sea por este medio. Les voy a tomar una fotito y con esto damos finalizado. Me encantaría que pusieran sus comentarios, qué les pareció. Con aquí cerramos ya el módulo 1 de introducción de lo que son fundamentos tanatológicos. Déjenme veo, no se preocupen tanto por las tareas, les puse una guía por ahí, que espero que ya deben de tener. Tenemos por ahí, si alguien me puede ayudar con la fecha que les puse,